a todos estos muchachos de colonias populares, indígenas, campesinos, que no tienen las relaciones políticas del caso Raimundo, pues obviamente, a pesar de que también fueron acusados de secuestro, nunca jamás se le ocurrió a ningún juez cambiarles la medida cautelar. Los campos de golf son un lujo que ahora no podríamos permitirnos. Claro. Así de Sí, claro. O sea, sí, sí. si me estás diciendo que yo me bañe en 3 minutos, entonces tú evítate unos 3 meses, 4 meses de jugar golf. Mi nombre es Antonio Lara Duque, soy abogado, defensor de derechos humanos y fundador del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladriller. Te agradezco mucho la entrevista. Comencemos con un tema que creo que es delicado y nos afecta pues realmente a todos. Un problema que no es nuevo, que tiene pues, bastantes años y hasta apenas que ya tenemos como la soga al cuello, nos damos cuenta y empezamos a tomar acciones. ¿Cuál es la gravedad de la crisis hídrica en el Estado de México en específico? Pues mira, Guillermo, tenemos una realidad que es que las cuencas sobre las que estamos asentados tienen un grado de sobreexplotación eh, increíble. Solo por darte dos ejemplos, la cuenca de Texcoco y la cuenca Cuautitlán-Pachuca, que son el oriente y el norte del Estado de México, la primera tiene una sobreexplotación reconocida por la Comisión Nacional del Agua que ronda más o menos en el 800%. Es decir, se extrae 8 veces más del agua que se recupera. Y en el norte, en la cuenca Cuautitlán-Pachuca, las cifras no son mucho más alentadoras. Ahí apenas ronda el orden del 600%. Es decir, estamos sacando mucho más agua del subsuelo que de la que estamos permitiendo que regrese por lo que muchos han definido como el ciclo natural del agua. Entonces, lo que estamos haciendo es que hace 30, 40 años el agua del subsuelo se encontraba sin problema entre 8 a 15 metros. Hoy estamos encontrando líquido entre 80 y 100 metros de profundidad. Pero aquí habría que decir algo importante, Guillermo. Llega el momento en que entre más profunda es la extracción, es un agua que no sirve para el consumo humano, porque empieza a contener metales pesados. El más escandaloso es el plomo. El plomo es un absoluto veneno para el cuerpo humano, para la vida. No es compatible su consumo con la vida. Ya ni siquiera la limito a la vida humana, con la vida en general. ¿Por qué ha pasado eso? Y eso me permite entrar al aspecto social. Lo que pasa es que el desarrollo de lo que muchas personas llaman la megalópolis, es decir, entender no solo la Ciudad de México y sus municipios conurbados, sino la Ciudad de México como notoriamente la capital política de toda la República Mexicana, los municipios conurbados, pero las ciudades, Guillermo, que rodean a la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? La megalópolis está conformada por esta Ciudad de México, digamos, sus municipios conurbados o el Valle de México, y al norte, Pachuca, al norponiente, Querétaro, al poniente, Toluca, al sur, Cuernavaca, y al oriente, Puebla. Todo esto está pensado como un grandísimo desarrollo inmobiliario, comercial, industrial, carretero. Es decir, quienes han venido pensando hacia dónde vamos como sociedad, al menos en el centro del país, se están imaginando que todas estas ciudades, digámoslo de otra forma, va a llegar el día, de hecho lo tienen proyectado para el 2050, va a llegar el día en que va a ser una misma ciudad, la megalópolis. Bueno, en esta lógica han venido autorizando
lo que muchos desde la lógica de defensa de derechos humanos hemos calificado como desarrollos no sustentables, porque se autorizan inmobiliarias o proyectos inmobiliarios absolutamente inmensos, desarrollos comerciales, corredores industriales, que no cuentan concretamente con la sustentabilidad del agua. No hay suficiente agua para abastecer esos desarrollos, particularmente los desarrollos industriales, Guillermo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de refresco, con la producción cervecera, incluso con la producción textil. Es una cantidad enorme de agua la que requieren, pero no hay capacidad de las cuencas, particularmente de las que nos encontramos, para sostener esta vorágine de necesidad de recursos naturales. Luego entonces, y con esto redondeo la primera idea, estamos ante la situación de que el agua se ve mermada para el uso más primordial, viéndola desde el enfoque de derechos humanos, que es el uso personal y doméstico. Porque aquí sí tengo que hacer hincapié en esto, Guillermo. No podemos caer en la trampa, porque es una trampa, es una falacia, decir que el problema del agua se soluciona si te bañas menos o si te bañas en menos tiempo, menos ocasiones, valga la expresión, y si cierras la llave del lavabo cuando te estás lavando los dientes. Digamos, sí, claro, es deseable que se haga, pero eso no es lo que está consumiendo el agua en esta región de México. Lo que la está haciendo insustentable es la extracción industrial de líquido dedicada a empresas como Bonafont, Nestlé, Coca-Cola, que la utilizan para una producción industrial, entiéndase, para la generación de lucro. Y entonces, esta distribución del agua, y con esto por fin cierro la idea, Guillermo, el problema es que está siendo de una forma bastante inequitativa. La política hídrica en este país aún sigue siendo una política hídrica pensada en el lucro y en el negocio, y no está pensada en satisfacer los derechos humanos de las personas. Escuché no hace poco que creo que esta frase permite cerrar. En política hídrica, para los cortes de agua, el principio es primero los pobres. Repito, política hídrica es primero los pobres a los que hay que sacrificar el acceso al agua, porque a las empresas no se les está sacrificando con el acceso al agua. Ahí se me adelanta un poquito las siguientes preguntas. Eso creo que también es parte como del problema, que como dices, yo por ejemplo tengo cortes ya de agua semanales personalmente, y sí se nos dice como que tenemos que apretarnos el cinturón, ¿no? Cuando no se ve que las grandes refresqueras, sobre todo las de zona industrial del Valle de Toluca, lo hagan. Aquí son dos preguntas como juntas, a ver si nos puedes ayudar como a entenderlo, ¿no? Primero es, la pregunta es quiénes son los dueños del agua y cómo funciona, cómo es la distribución por parte del gobierno, ¿no? Porque nosotros pues vemos varias organizaciones, no sé, con agua, los organismos municipales, los pozos delegacionales, etcétera. Entonces vemos como que el agua es de todos, pero al final el agua es de nadie, y al final el consumidor es el que se ha afectado y el que le tiene que lavarse los dientes en 2 minutos. Y buen punto, porque retomo tu frase, el agua es de todos, digamos, sí. La Constitución diría, o lo que dice es, el agua es un bien de la nación, pero en los hechos sí habría que decir que el agua sí tiene dueño, y tiene dueños privados. ¿Cómo? Para un poco redondear lo planteado, Guillermo. Primero, la Ley Nacional de Aguas contempla una figura que se llama concesión. La concesión es la potestad que tiene el Estado a través de la Comisión Nacional del Agua de otorgar al control privado el permiso del uso y disfrute del agua.
obviamente particularmente del agua potable, del agua para consumo humano, o lo que se le conoce como personal y doméstico. Um, Estas concesiones evidentemente se supone, Guillermo, que tendrían que estar siendo no solo pagadas, sino recibiendo una compensación el Estado por esa explotación. Pero aquí viene el primer gran tema. Se habla de que para el consumo humano, lo ideal, el estándar internacional es que cada quien dispongamos de 100 litros de agua diarios. Entiéndase, con esos 100 litros, higiene, limpieza doméstica, etcétera, ¿no? 100 litros es el estándar ideal. Una industria sin problema te consume miles de metros cúbicos al día. Un metro cúbico son 10,000 litros de agua. como de muchas Entonces, personas. wow, imagínate. Y entonces, solo, este dato lo acabo de saber y lo digo con mucha sinceridad. Me hizo replantearme qué tanto, cómo tenemos que entrarle a este tema del consumo de la ropa, porque se me hizo increíble. Un pantalón de mezclilla, solo un pantalón de mezclilla, Guillermo, su producción necesita 20,000 litros de agua, de un pantalón. Y ahí te reconozco lo siguiente, técnicamente no te puedo explicar, todavía no lo tengo absolutamente investigado, por qué un pantalón necesita tanta agua. En serio, no termino por no dimensionarlo, pero el dato frío es duro, y al revés, el dato duro es frío. 20,000 litros para un pantalón. Entonces, imaginemos los niveles de agua que consumen. Y eso lo consumen gracias a las concesiones, que cada concesión autoriza capacidades diferentes para la utilización del líquido. Redondeo de la siguiente forma, para también tener este dato. Esta política hídrica concesionada, entiéndase privatizada, entiéndase neoliberal, viene prácticamente desde 1992, el año de origen de la ley de aguas que actualmente nos rige. De 1992 a la fecha, Guillermo, en el país se han autorizado 600,000 concesiones. De esa dimensión estamos, 600,000 concesiones. Entiéndase para el interés privado, para la explotación. Y entonces, haciendo conjeturas, no necesitas necesariamente ser un ingeniero para entender que si tus reservas hídricas las estás sobreexplotando, es decir, las utilizas más de lo que permites que se regeneren, pues ocurrió lo que nos está ocurriendo. Nuestras reservas hídricas tienen una, um, prácticamente lo llamaría como una fecha de caducidad en caso de que sigamos en nuestra misma ruta. Hoy andamos apenas por arriba del 10 o del 15% en nuestros sistemas eh, históricamente conocidos como el sistema Cutzamala de abasto de agua, que eso también tendría que decirte que abre toda una discusión. Solo lo sintetizo de la siguiente forma. El sistema Cutzamala es otra forma de conocerlo, se le llama trasvase. ¿Qué es un trasvase? Simple y sencillamente traer agua de otras cuencas donde se supondría que hay una sobreabundancia de agua a cuencas que tienen una deficiencia de agua. Y entonces el sistema Cutzamala es eso, traerse el agua de otra región del país a esta región. Pero, ¿cuál es el debate en esto? El asunto está en que solo estás generando un problema de insustentabilidad, porque ocurre justamente lo que ya pasó con el sistema Cutzamala, ya nos lo acabamos. La respuesta mágica de la gente del modelo pasado, voy a llamarlo así, es ahora traigámonos el agua del Valle del Mezquital.
por Hidalgo. Pero lo que nosotros sostenemos es, el problema es que si te estás trayendo el agua, si te la traigas desde Chiapas, es que este modelo la sigue sobreexplotando. Y otra vez, no es bañándote menos. El problema es que debemos de regular de una forma diferente el uso del vital líquido. Si lo seguimos pensando prioritariamente como un ejercicio de lucro, estaremos en el corto plazo, en el mediano plazo, haciendo una ciudad de ciudades, la megalópolis, Toluca, la Ciudad de México, lo que ya había, te comentaba anteriormente, las estaremos haciendo insustentables. No va a haber agua para las casas, así de simple y de claro. ¿Qué es lo que Porque, nosotros nos planteamos? Adelantándome un poco a lo que seguramente podría quedar en el aire, necesitamos concretamente uno, empoderamiento de una Contraloría social y ciudadana del destino, uso y disfrute del agua. Debe de haber mayores controles ciudadanos. Dos, debemos de fortalecer los sistemas comunitarios de agua. En el estado, Guillermo, hay más de 1,200 sistemas comunitarios. Y según ese dato es de nosotros, es del Centro Ceferín. Hicimos una investigación y tenemos los datos duros. De los 125 municipios, tenemos al menos 1,200 sistemas comunitarios distribuidos en todo el estado. Y el dato que tiene la actual Secretaría del Agua mexiquense es que 5 millones de mexiquenses reciben el agua de un sistema comunitario. Entonces, creemos que eso hace perfectamente entendible que los sistemas comunitarios funcionan. El asunto es que la lógica comunitaria generalmente está en colisión con la lógica comercial. Dicho de otra forma, los sistemas comunitarios no suelen autorizar desarrollos inmobiliarios. Entonces, no le son funcionales a esta lógica de lucro de los municipios, de los ODAPAS o de los sistemas operadores de agua. Estas son las ideas que nosotros hemos venido, digamos, colocando y que creemos que se van a consolidar con un sujeto colectivo de defensa del agua en el Estado de México que ponga en el centro de la discusión la necesidad de cambiar el paradigma del agua. Primero es el uso personal y doméstico y después todos los usos que pueda tener el agua. aquí, regresando un poquito a lo de las 600,000 concesiones, me dijiste, ¿verdad? Alrededor Eh, Simplemente, o sea, como aritmética, y yo diría, bueno, ¿quién vigila esas 600,000 o quién las vigiló esas, no? O sea, no creo que haya tantos trabajadores del gobierno federal, estatal, incluso municipal, para revisar que el uso sea correcto, ¿no? O sea, yo digo, a lo mejor a Nestlé le dan una concesión, pero pues no creo que ellos tengan como la ética para decir, use este y me estoy echando este, ¿no? ¿Cuál ha sido como el papel de gobierno en cuanto a este control, a hacer esta contraloría con los recursos del agua, sobre todo? Mira, sí tendría que decirte, Guillermo, que evidentemente, digamos, las competencias en materia hídrica no es tan, digamos, tan simple. Primero tendría que plantear lo siguiente. Quienes otorgan las concesiones es solo la Comisión Nacional del Agua. Es una facultad federal. Ahora, según la Constitución, los que están conferidos con la obligación del servicio de agua potable para el servicio doméstico son los municipios. Por eso existen organismos públicos descentralizados que tienen distintos nombres, pero muchos municipios los tienen. Habría que decir que hay municipios, aún hay municipios mexiquenses que no lo tienen. ¿A qué quiero llegar? Una cosa es efectivamente la falta de control nacional, que tendría que decir que de lo más avanzado que tenemos es que existe un registro público del agua. Sus iniciales son REPDA. Este registro público del agua sí nos da, digamos, es una obligación legal que es, valga la expresión, tiene que ser público
por eso tenemos esos datos. ¿Quiénes, en dónde y qué cantidad tienen autorizada de explotación del agua? Digamos, ese ya es, al menos en términos de acceso de información, un avance. Pero lo que efectivamente nos está faltando es un control ciudadano del agua a nivel nacional. Pero tendría que ir un poco más atrás o más abajo en los escalones de gobierno. En el ámbito municipal, estos organismos de agua, tengo que decirte que los últimos años se han caracterizado por una opacidad prácticamente total. Ahí no hay controles de cómo están distribuyendo el agua. Difícilmente hay un control ciudadano para discutir sobre cuestión tarifaria. Eso generalmente se le deja conferido a los cabildos y en todo caso a la legislatura local. Pero la ciudadanía no aparece en el mapa del control del agua. Y por eso ahí es donde yo tendría que insistirte. Los sistemas comunitarios vienen a ser un ejercicio, lo que muchos denominamos de instituciones tradicionales, porque son el control efectivo de los pueblos sobre sus bienes naturales. Y evidentemente no les gusta a la mayoría de los gobiernos, incluso tendría que decirlo prácticamente de todos los colores del espectro político, no les gusta que los pueblos tengan un control directo del agua porque eso les saca un bien que pueden convertirlo en lucro del control, se los quita del control. ¿Y qué es lo que desde nuestro punto de vista nos está faltando? Entre otras cosas, Guillermo, una nueva ley nacional del agua en donde estas figuras, al menos estas dos figuras, Contralorías Ciudadanas y sistemas comunitarios del agua, sean no solo reconocidas, sino fortalecidas. Por ejemplo, nada más para dar un pequeño ejemplo, no puede haber relocalización de pozos si no tiene la autorización no del gobierno municipal, no del gobierno estatal, no del gobierno federal, sino de la Contraloría Ciudadana. Eso suena auténtica, lo voy a decir obviamente con mucho sarcasmo, eso a cualquier autoridad le suena una auténtica anarquía, porque como por qué los ciudadanos van a tener un control prioritario sobre el agua. Si O por eso peor, son gobiernos, dirían ellos, ¿no? o peor, Por eso son comunismo. gobiernos. Sí, claro. Pero lo que nosotros creemos es, y se lo respondemos así, lo que pasa es que ustedes generaron esta crisis. El modelo de ustedes generó este problema. Tienen que reconocer que necesitamos otro modelo que nos permita un mayor control. Y dos, lo que te decía de los sistemas comunitarios no solo es para la administración del agua, Guillermo, sino sin duda alguna, los sistemas comunitarios desde nuestro punto de vista es el sujeto social preponderantemente quien está llamado a ser quien recargue el subsuelo de agua. Te lo digo de otra forma. Todas nuestras ciudades, particularmente nuestras ciudades, son auténticos, lo voy a llamar impermeabilizantes para el ciclo del agua. Digamos, la lluvia, en vez de caer en la tierra y ser absorbida por la tierra, valga la expresión, valga la redundancia, con nuestras ciudades lo que hacemos es mandar esa agua de lluvia directamente y literalmente al caño. Lo que necesitamos es toda una lógica diferente en donde creo que por eso estamos colocando la importancia de estos sistemas, en donde estos sistemas están encargados de recargar el agua de la ciudad, el agua de los pueblos, el agua de las comunidades, para que evidentemente en un proceso paulatino nuestros mantos freáticos se vayan recuperando. No se van a recuperar, y con esto cierro esta idea, si mantenemos esta política del agua. Va, tenemos un futuro, no diría que desastroso y apocalíptico, para tampoco, digamos, es poner las cosas en su justa dimensión,
pero sí es de llamar categóricamente la atención de que necesitamos un modelo diferente. Quienes lo tienen en lucro, en el modelo de lucro, quienes se ven beneficiados de este, pareciera que no les importa llevarnos a un terreno desastroso, porque están generando riquezas millonarias. Pero a quienes vivimos en la cotidianidad de nuestros pueblos y colonias sencillas, comunes, de obreros, de campesinos, de gente trabajadora, sí estamos llamados a cuidar el vital líquido. Y ahí pasando ya directamente como al aspecto social, pues obviamente creo que muchas comunidades pues se han organizado, ¿no? En defensa de este recurso. ¿Qué tanto organizaciones, activismos o incluso qué zonas con riesgo social detectas aquí en el Estado de México? ¿Nos puedes platicar un poquito más de estas acciones que se estén haciendo por parte de comunidades que podamos darle como seguimiento y estar como al tiro Claro. ahí? Pues mira, yo te plantearía, de principio, habría que reconocer que la conflictividad, Guillermo, se va a dar en lo que podríamos denominar la periferia de las ciudades, porque ahí se van a disputar los territorios. Y cuando digo se van a disputar los territorios es las empresas inmobiliarias, las grandes industrias, eh, los grandes centros comerciales, van a disputar el territorio con pueblos, con ejidos, con bienes comunales, en la periferia. Es decir, donde ya termina el desarrollo urbano y donde podrían continuar, y donde ya empieza a haber ejidos, bienes comunales, tierras de uso común. Ahí va a empezar el primer, o digamos, ahí se va a recrudecer la disputa. Y para ser más preciso, geográficamente hablando, nosotros identificamos que particularmente eso se va a notar en el norte del Estado de México. Me refiero particularmente a los municipios de Nicolás Romero, Coyotepec, Huehuetoca, Apasco, Ecatepec, Y lo tengo. Zumpango, Tecámac, ¿no? Toda esta franja norte. Y en la zona, digamos, metropolitana, las orillas de la zona metropolitana del Valle de Toluca. Allí es donde se van a estar dando los conatos, porque ahí se está buscando estos desarrollos. Y si algo también habrá que reconocer, no hay forma de que haya desarrollo inmobiliario si no tienen agua. Y el agua o la tienen o la tratan de arrebatar, pero la van a tratar de tener para poder ofertar esas viviendas, para poder ofertar ese desarrollo industrial. Si no, si los pueblos siguen teniendo el control, evidentemente habrá, pues ese es el conflicto social, así de claro. Ese es el conflicto social que nosotros no deseamos, pero sí prevemos. Y evidentemente ahí es donde las nuevas autoridades del gobierno del Estado de México, del gobierno federal, será todo un reto porque, con esto cierro la idea, Guillermo, sí creemos que después del 2 de junio, después de las elecciones, ya con claridades en cómo quedó el espectro gubernamental, su origen partidista, vamos a empezar a ver las detonaciones de esta conflictividad. Solo te paso el dato. El año pasado, en 2023, nosotros identificamos que estaba presentándose alrededor de 3 protestas a la semana en promedio, derivadas de la falta de agua, prioritariamente en los municipios de Catepec y de Atizapán. Hoy, en lo que llevamos solo de este año, que son 3 meses, enero, febrero, marzo, esta cifra ya se duplicó. Ya estamos más o menos entre 6 y 7 protestas a la semana, lo que significa que prácticamente diario está habiendo protestas. Prácticamente diario está habiendo protestas y creo, Guillermo, que estamos viendo solo la punta del iceberg del problema hídrico en su consecuencia social. Por ejemplo, ahí
igual, bueno, voy a dar un ejemplo en el centro de Toluca, que ya colonias como la San Bernardino, la Merced, que son, pues están a unas cuadras del Palacio. El agua es muy irregular, llega dos, tres veces a la semana, pero se están construyendo complejos tanto urbanos como comerciales. Entonces aquí mi pregunta sería, ¿realmente hay una voluntad política? Sí entiendo, por ejemplo, después del 2 de junio, pero a nivel presidencial ya tenemos 6 años, bueno, 5 y medio, de una política, si bien no de izquierda como se podría entender, pero sí antineoliberal, al menos en el papel. Municipios, como nos decías, como Ecatepec, Toluca, ya tuvieron gobiernos municipales de Morena, ¿no? Entonces, Delfina Gómez pues lleva 6 meses ya. Entonces, ¿tú has visto alguna voluntad política real para solucionar el tema? Pues mira, yo tendría que decirte que sí es una de las grandes deudas. Para empezar, porque el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel, el todavía presidente los próximos meses, desafortunadamente no tuvo la capacidad política, incluso podría decir la voluntad de enviar al Congreso de forma seria iniciativas ciudadanas de ley del agua. Eso no ocurrió. Hay mucha gente que ha venido trabajando muchos años, iniciativas ciudadanas del agua, que perfectamente pudieron haber sido enviadas al Congreso para su discusión a través del presidente y no ocurrió. ¿A qué quiero llegar? Los intereses de lucro derivado del control del agua son muchos y de altísimo rango, de tal forma que las presidencias municipales, los gobiernos locales, incluso el gobierno federal, no les es sencillo, digamos, generar una nueva política hídrica, porque al grano significaría aventarse encima grandes intereses empresariales e incluso, habría que decir, transnacionales. Grandes empresas extranjeras pondrían el grito en el cielo si su agua, lo digo entre comillas, es trastocada por una nueva política hídrica. Por eso, cerrando con el comentario que haces de lo que está ocurriendo en Toluca, es de preverse que habrá prioridad para que estos centros comerciales, estos desarrollos económicos, tengan acceso al agua en menoscabo de las colonias populares, de las colonias comunes, llamémoslas así. Sí, sí, Y te cerraría con una brújula muy elemental. Basta ver el estatus social de una zona para saber si tiene agua o no. pero, Si es una zona más precaria, es más difícil que tenga agua, pero no porque no tenga acceso al agua en sí, sino porque simple y sencillamente la lógica gubernamental es, primero enviamos el agua a la gente que tiene dinero, en una creencia absurda de que porque ellos pueden pagar, y si nos sobra, empecemos a enviar el agua a las colonias menos favorecidas. claro, escurrir, algunos hasta campos de golf tienen y otros Claro. no hay agua, ¿no? Fíjate que Aquí, sí, 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 sí. solo quería reafirmar esto. Hay compañeros y compañeras, digamos, muy determinantes que empiezan a hablar de los campos de golf son un lujo que ahora no podríamos permitirnos. Claro. Así de claro. O sea, Sí, sí. si me estás diciendo que yo me bañe en 3 minutos, entonces tú evítate unos 3 meses, 4 meses de jugar golf, ¿no? O Claro. sea, vamos poniéndole todos voluntad. Porque si Sí. me estás quitando minutos de baño, pero tú no le quitas ni una sola gota al riego de tus extensiones de campos de golf, pues no estamos hablando de equidad. En días pasados, me parece que la semana pasada, estos días, no tiene más de 10 días, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sacó un comunicado en el cual nos invitan a todos a ahorrar agua, ¿no? Se puede ver como una buena acción, todos diríamos, pues sí, hay que poner nuestro granito de arenas, pero si no viniera de una comisión que debe de garantizar los derechos humanos que no se están haciendo, ¿no? Entonces, desde mi personal punto de vista, creo que
Una comisión como esa debería de estar presionando a los gobiernos, incluso a los grandes particulares, para que el derecho humano del agua se caiga hacia a nosotros, ¿no? Aquí quiero preguntar y pasar un poquito ya a ese tema. ¿Cuáles son, o sea, qué es la Comisión de los Derechos Humanos como activista y abogado especialista en el tema? ¿Y cuál es el poder realmente que tiene esta comisión, este organismo? Ujú. Mira, a ver, primero lo voy a hablar en términos generales. Las comisiones de derechos humanos, otros las han denominado las figuras de los ombudsperson. Es una figura esencialmente occidental, llamémosle así, de las Europas, en donde se vino discutiendo la necesidad de tener contrapesos al poder político establecido. Luego entonces tienes un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, cuando hablamos de división de poderes, pero es necesaria un organismo, por eso se le denomina público autónomo, que sea un contrapeso a las determinaciones y a las decisiones del poder público, para que no haya abusos de autoridad, para que haya lo que en términos generales se le llama, haya un saludable ejercicio de los pesos y contrapesos. En términos generales, insisto. En América Latina, esta expresión llegó, digamos, a principios de la década de los 90 y habría que reconocer que el Estado mexicano, al menos en aquel tiempo, todavía era un Estado preocupado por la imagen internacional. Y entonces en México fue como una inercia, digamos, de tenemos que tener comisiones de derechos humanos. Una comisión del ámbito federal y cada estado una comisión local. Por eso, tú podrás corroborarlo, prácticamente todas las comisiones de derechos humanos, tanto estatales como nacional, fueron creadas en la década de los 90. Prácticamente sus aniversarios son los mismos y porque fueron creadas en los mismos años, por estas razones que te planteo, es una forma de interpretar. Redondearía para decirlo en términos generales, entonces una comisión de derechos humanos está llamada a hacer un ejercicio de contrapeso al poder. Y eso no hay, y lo digo con todo, con subrayado, el poder político no tiene por qué preocuparse que una comisión de derechos humanos sea un contrapeso, porque esa es su función. Para eso está, para velar que el ejercicio del poder no solo esté apegado a legalidad, sino que no abuse de la ciudadanía. Por eso particularmente en América Latina, también se les denomina como las defensorías del pueblo. Ahora sí, este es el mundo ideal. Tendría que meter un elemento. En nuestra muy, voy a llamarla muy colorida cultura política mexicana, las comisiones de derechos humanos han tenido desde su nacimiento, yo lo voy a denominar un ejercicio institucional político de solapar a la autoridad en turno, porque suele ser más instituciones públicas autónomas que están al servicio del poder establecido. Y suelen ser, digamos, expresiones, quienes son sus titulares, suelen ser de los mismos grupos políticos que gobiernan. Por eso en estados como Oaxaca, como el Estado de México, como, sí, Guerrero, no es difícil que las comisiones de derechos humanos están presididas por miembros de los mismos grupos políticos en el poder, como ocurre en el Estado de México, al menos hasta el gobierno de Alfredo del Mazo. No voy a sorprender a nadie de que hoy la titular de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense pertenece al grupo político que fue derrotado en las urnas en el año pasado.
Ahora tiene, digamos, el gran reto esta comisión, o tenía, no sé si todavía se va a atrever a abordarlo, de consolidarse como una comisión institucionalmente sana, sí, pero también comprometida con las principales causas de defensa de derechos humanos, lo cual desde nuestro punto de vista no se ha logrado. Solo hago el siguiente enroque. Ante esta crisis, ante este debate público del agua, nuestra comisión se limita, lo tengo que decir así, a una narrativa de educación básica. Lávate los dientes rápido, báñate rápido, ahorra el agua, pon cubetas. No le está entrando a la discusión de fondo. Y habría que decir, la Comisión de Derechos Humanos, entre otras facultades, tiene la facultad legislativa o de iniciativa legislativa. Podría estar enviando eh, planteamientos de reformas legislativas para entrarle al fondo del tema. Podría estar emitiendo recomendaciones, planteamientos en la distribución del agua. Ya lo dijimos aquí, tenemos un problema serio de colonias populares que no están teniendo el abasto necesario. Y reitero, el asunto no solamente es la falta de agua, es la distribución. Lo mismo que se puede estar gastando en estar regando un campo de golf, esa misma agua se podría estar enviando a zonas habitacionales. Pero lo voy a decir así otra vez, deliberadamente con el sarcasmo. Pero resulta que los funcionarios públicos, en vez de estar velando por esto, de procurar que haya agua en los municipios, en las colonias, van a jugar a esos campos de golf. Entonces, evidentemente tienen una visión muy obtusa, muy desde el privilegio de lo que está ocurriendo con el vital líquido. Ahora sí, lo embono con la deuda de justicia que tenemos con respecto a los injustamente presos. Efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos mexiquense desafortunadamente hizo a través de su titular el planteamiento de que ya habían emitido sus consideraciones con respecto a la viabilidad o no de la aplicación de la amnistía para personas que le fueron propuestas. Pero para decirlo al grano, la presidenta de la comisión olvidó que la CODEM emitió más de 22 recomendaciones, pronunciamientos, solicitando la libertad del mismo número de personas, más o menos, que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos o debido proceso, y por lo cual se solicitó su libertad. Y ahora, de la forma más absurda, la institución desconoce su propio posicionamiento. Es algo, de hecho es en realidad una contradicción jurídica. Una autoridad no puede ir en contra de sus propias determinaciones. Algo así como la titular actual no podría estar demandando al titular pasado por esa determinación. Entonces, efectivamente, tenemos un problema, digamos, de falta de compromiso. Las determinaciones están. Lo que tendría que estar haciendo la Comisión de Derechos Humanos es defender sus propios pronunciamientos, hacerlos valer ante la autoridad judicial. Y no lo está haciendo, se tiene que decir con todas sus letras, solo por un acto de discriminación. Porque, y abordaremos más, pero deja de una vez te lo digo así, yo sostengo que el caso Raimundo, para denominarlo de forma puntual, vino a restregarnos en la cara de toda la sociedad mexiquense que las señoras de Hazlo Leve mi Libertad en plantón hace prácticamente un año fuera del Palacio de Gobierno están diciendo la verdad. La justicia tiene que ver con la clase social. La justicia tiene que ver con el color de la piel. La justicia tiene que ver con las relaciones políticas. Porque a todos estos muchachos de colonias populares, indígenas, campesinos,
que no tienen las relaciones políticas del caso Raimundo, pues obviamente, a pesar de que también fueron acusados de secuestro, nunca jamás se le ocurrió a ningún juez cambiarles la medida cautelar. Voy a ser incluso más duro y enérgico, Guillermo. El sistema de justicia prefiere que esa gente se muera en la cárcel, porque ha pasado. Se han muerto en prisión. Porque el cambio de medida cautelar por secuestro, y tengo que decirte esto, la propia titular de la comisión ha sido muy categórica desde su punto de vista. En el secuestro no tiene por qué aplicarse la amnistía, porque según ella, eh, la figura jurídica del secuestro tiene también matices federales y entonces escapa de sus facultades. Pero no escapó de las facultades para liberar a una persona que también fue acusada de secuestro, solo que la potencia económica, pues evidentemente es distinta. Claro, Luego, perdón, y sí, que sí, con sí. Raimundo, a diferencia de los casos de los jóvenes Haz valer mi libertad, eh, pues estuvo prófugo un tiempo, ¿no? O sea, representaba como un peligro de fuga y esta distancia con la justicia. La medida de prisión preventiva se supone que las autoridades la justifican justamente porque se puede poner en riesgo la investigación, se puede poner en riesgo la víctima, hay peligro de extracción o de sustracción de la justicia. Una persona que tiene 1 millón de pesos para pagar en fianza, lo que te dice es, tengo el dinero para sustraerme. Te lo está diciendo cuando lo está pagando. Pero ahí sí tendría que decir, todas las instituciones que tienen que ver con la operación, administración, implementación del sistema de justicia, nos dijeron en la cara a toda la sociedad, ¿cómo ven que sí, que el sistema de justicia es de clase? ¿Cómo ven que sí es un sistema racista? ¿Cómo ven que sí es un sistema selectivo? Nos lo dijeron así al descaro. Por eso, evidentemente, sí creo que es un paradigma, el antes y el después. Y te lo digo tal cual, Guillermo. A partir de ahora, particularmente nosotros desde el Centro Seferino, vamos a estar visibilizando los temas en alusión al caso Raimundo. O sea, si te presento una persona como la hay, indígena, no sabía hablar español cuando fue detenido, una persona de escasísimos recursos, eh, obviamente de piel morena, le dijo a la juez en una de sus audiencias, no entiendo, pues porque hablaba, en ese momento solo hablaba el otomí. La juez lo calla y lo sentencia. Y entonces lo vamos a habilitar como, le hiciste esto a esta persona porque no era el caso Raimundo. Entonces, sí creo que no sé si solo un desaire, es una afrenta que tenemos que estar discutiendo. Y para cerrar la idea, Guillermo, porque esto también nos viene a colocar qué sistema de justicia queremos, qué sistema de justicia necesitamos. Este sistema de justicia solo nos ofrece clasismo, racismo, discriminación. Y nos lo dijo con la libertad del caso Raimundo. Creo que dos casos como paradigmáticos de este año incluso, pues son el de Raimundo y el del juez Vitela, que con el caso de la niña, que identificó a su agresor y optó porque no le dijo la hora exacta, optó por perdonarlo, sí, al acusado. Esto nos hace ver como la magnitud que viven miles, como lo han dicho ustedes en el Ceferino de yo, de personas que, pues, ¿quién puede pagar una fianza de 1 millón de pesos? Yo no conozco una persona que pueda pagar una fianza de 1 millón de pesos.
no digamos que sepa, que conozca, que pueda identificar, ¿no? Eh, ¿Este sistema realmente está tan mal, el sistema de justicia? O sea, ¿tiene solución a lo que se ve? Yo lo diría en ambos sentidos, Guillermo. Está tan mal, sí. Y sé, te lo digo de una vez, cuando los funcionarios lleguen a ver esta entrevista y que yo respondí, sí, está muy mal, se enojan, se molestan, porque cómo te atreves a decir que el sistema de justicia está mal. Pero no tiene nada de malo reconocer que tenemos mucho por hacer. Esto no nos lo podemos permitir que siga así. No es por molestarlos, es por mejorar. Ojalá lo logren entender. ¿Y tiene solución? Claro que tiene solución. Porque si no, no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo nosotros, la prensa, las instituciones, la sociedad en su conjunto. ¿Nos ha costado mucho trabajo avanzar en las conquistas de derechos y libertades? Sí, nos ha costado mucho trabajo. Incluso, Guillermo, yo te lo diría, yo estoy convencido de que en 100 años, eso, pienso, eso es un aliciente, en 100 años la sociedad mexiquense, la sociedad mexicana va a voltear y va a decir, qué horrible estaba el sistema de justicia a principios del siglo XXI, pero mira, hicimos esto, se hizo esto, la gente que luchó por la justicia, eso a lo mejor nadie de lo que estamos escuchando ahorita lo vamos a escuchar en 100 años, pero estoy convencido de que eso va a ocurrir. Pero quiero redondearlo de la siguiente forma, Guillermo. Necesitamos una discusión muy profunda de lo que está ocurriendo y sobre todo el acceso a la justicia. Tenemos que golpear con marro esas, eh, esos absurdos preconcebidos de que los pobres, los morenos, los indígenas son delincuentes per se y al revés, que solo la piel blanca y el dinero te hace inocente. ¿En serio? O sea, ¿en serio pretenden que no digamos nada cuando hacen eso desde las instituciones? Y entonces el solo hecho de estarlo diciendo ya tiene que cambiar. Porque además, y también quiero hacer hincapié en esto, Guillermo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos, a partir del caso Raimundo, están obligadas a replantearse la forma en que han venido posicionándose con respecto a la libertad de los injustamente presos. O sea, ¿qué les dicen? No, es que están acusados de delitos de alto impacto. El caso Raimundo también. La medida No, es cautelar. que no, ya no hay forma, no tienen forma de salirse de un debate en el que solitos se metieron. Incluso diría esto, Raimundo, si bien yo estoy de acuerdo, ni yo tampoco podría poner 1 millón de pesos de fianza, pero si es así, entonces que lo transparenten, que le digan a la sociedad mexicana, se comete el delito que quieras, júntate 1 millón de pesos y te vas a ir de fianza. Y entonces, las señoras de Valer y todas las personas que tengan un problema, digamos, de cuestionamiento al ejercicio de la justicia, nos quitamos de problemas y sale, hacemos un maratón. Vamos a juntar 1 millón de pesos por cada uno. Si se trata de eso, yo estoy seguro que la sociedad mexiquense reuniría los recursos para pagarlo. Y no ese es el camino. Porque el camino es, y lo quiero dejar tajante, la Constitución, ni siquiera me lo estoy inventando. La Constitución dice de forma clara, la aspiración de nuestro sistema de justicia es proteger al inocente y que el culpable no quede impune. Se dice fácil, me diría el sistema judicial, pero esa es la aspiración. Y entonces luchemos para eso, caminemos para eso y evidentemente es poniendo la discusión en el centro de la mesa de la agenda pública. Eso tiene que pasar. Y ya para cerrar, dos preguntas, así muy breves. Entonces, sí estaríamos diciendo que aunque el sistema de justicia en todas sus variantes diga que la ley es la ley
y que no hay autoridad y pongan su balanza y la justicia es ciega. ¿Sí puedo decir que tenemos una justicia racista y clasista? En el Estado de México y en buena parte de México, sí. En América Latina, sí, en general. Pero también estoy convencido de que justo estos espacios de discusión, de difusión, de debate de las ideas, Guillermo, ayuda para que avancemos en consolidar una justicia pegada a derecho, a principios y de respeto a la dignidad. Te lo digo de otra forma. Si tú me preguntas si hace 20 años la justicia era más racista, yo te diría sí, era más racista y más discriminadora. Ha sido picando piedra, Guillermo, picando piedra, como se han ido avanzando. Nos falta mucho, estoy de acuerdo, nos falta mucho, pero parte de ese nos falta mucho es recuperar la libertad de los inocentes y que vayamos generando paradigmas diferentes de la impartición de justicia. A lo mejor dicho de otra forma, ya no podemos permitirnos que un muchacho llegue detenido a un ministerio público y que el ministerio público lo vea y solo por verlo de tez morena diga, este es un ratero. Ese paradigma tenemos que quitarlo. No es sencillo. Estoy hablando de un problema Fundamental. estructural, ¿no? Sí, lo digo fácil, pero ahí están, como se tiene que ir cambiando las cosas. Y esta sería mi última pregunta eh, con este sentido. Después de esta indignación, después de este pues, madrazo, la verdad, mediático que le da a la sociedad, tú como defensor y abogado de derechos humanos, ¿ves una oportunidad para poder replantear y decirle a los poderes, vamos a activarnos porque de que se puede, ¿no? Simplemente, obviamente, no va a ser con dinero hacia montones, pero ya dieron la pauta. Claro, claro, claro. A ver, el sistema de justicia no puede permitirse que sea el poderío económico el que lo define. Y yo te tendría que decir, yo creo también que los operadores y los titulares de las diferentes instituciones involucradas no pueden tener otra postura. O sea, estamos de acuerdo. Y justo, Guillermo, creo que esto es la oportunidad de decir desde la forma más franca, respetuosa, enérgica tal vez, pero no deja de ser respetuosa, abordemos este problema de forma abierta a la sociedad. Tenemos que cambiar los paradigmas del sistema de justicia, porque efectivamente ningún artículo del Código Penal del Estado de México dice que alguien va a ser sentenciado por traer tatuajes en su brazo. No, el problema es que cuando el policía de investigación lo ven, lo primero que piensan es, este es un delincuente o de mínimo es un adicto. Cambiemos esos paradigmas, porque ese paradigma del policía crece el Ministerio Público. Y el Ministerio Público en una práctica reiterativa es, primero acúsalo de delitos contra la salud y luego vemos qué otra carpeta justificamos con él. Un secuestro, un homicidio, una extorsión. Lo llevo ante el juez y el juez, ¿qué es lo que dice? Se vincula a proceso porque una vinculación al proceso es como un vaso de agua, no se le debe de negar a nadie. Y luego vas a juicio y el juez no le importa ningún medio probatorio que hayas presentado para demostrar tu inocencia. Si el fiscal se emberrinchó de llevar a una persona a decir que tú fuiste el culpable, aunque tenga contradicciones, aunque tenga pruebas que no corroboran, tú fuiste el culpable. Y como se sostuvo, pues te condenan. Un tribunal de alzada que no hace nada de revisión seria de la apelación, porque como por qué va a contradecir a sus jueces. Un sistema penal que desde que entras, dinero, extorsión, pago de esto, pago de aquello,
es una falacia, eso también lo quiero decir aquí. Y se ha dicho, es una falacia de que los presos le cuesten al Estado. Todos los presos le cuestan a sus familias. Son ellos los que les llevan los insumos necesarios para vivir. Y las personas que tienen un familiar en la cárcel, cualquiera lo corrobora. Cierro la idea, Guillermo, y perdón por alargarme. Necesitamos discutir a fondo qué sistema de justicia queremos, partiendo de este debate de que no puede ser un sistema clasista, racista, discriminador. No puede tener privilegios para uno y para otros persecución. Porque incluso lo voy a decir así, porque entonces pareciera que si a Raimundo se le pone libertad y a los compañeros y compañeras que están luchando no, pareciera que también se les está discriminando por su opinión, porque el señor pertenece a un espectro político, se le ayuda, y como las señoras son incómodas, porque las señoras marchan, y como posiblemente lo habrás visto, porque las señoras se sienten identificadas con el pueblo palestino, a ellas no. Eso debemos de superarlo. No es así como se imparte la justicia. Y eso se va a hacer tangible cuando esos inocentes, esos pronunciamientos que ya emitió la CODEM, por fin se hagan reales y pongan en libertad a los inocentes. Eso siempre se ha dicho. Eh, Toño, pues te agradezco muchísimo la entrevista. No sé si quieres dejar algún mensaje, agregar algo más que nos haya como faltado ahí. No, no, no. En todo caso, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo y reiterar que yo estoy muy convencido de que la organización social, el debate público, la labor de los medios de comunicación, poco a poco vamos haciendo que las sociedades mejoren. A veces no se nota en el corto plazo, pero tenemos que seguirlo haciendo porque eso es prueba fehaciente de que pasamos por este mundo, dejarlo un poco mejor. Y ya llegarán otras generaciones que nos dirán, lo intentaron y le seguimos porque merecemos como humanidad una vida más digna. Es eso.